Buenos días. En esta sesión vamos a tratar de explicar de forma breve el planteamiento de Kant en relación a su teoría del conocimiento. Como ustedes recordarán, Kant vive durante el siglo XVIII y es uno de los pensadores más ilustres del siglo XVIII alemán. Kant distingue entre el sentido académico y el sentido mundano de la filosofía. Él afirma que no es posible enseñar filosofía. Lo que se enseña es a filosofar, o mejor dicho, lo que nosotros podemos aprender es a filosofar. Vale decir, interpelar, cuestionar, mirar críticamente a la realidad que nos circunda. Como ustedes recordarán, Kant formula cuatro grandes preguntas. La segunda que debo hacer ya la hemos resuelto al hablar de la ética kantiana y el famoso imperativo categórico. Ahora trataremos de dar cuenta de la pregunta 1, que puedo conocer. Tal vez esta reflexión surge motivada por la obra de Hume. El mismo Kant afirma que ha sido este autor quien lo ha despertado del sueño dogmático de la razón. Es decir, creer que la razón puede conocer toda la realidad y que estas facultades cognoscitivas de lo teórico son todopoderosas. En cambio, Kant nos va a plantear una idea bastante innovadora, que trasciende las miradas tanto de racionalistas y empiristas. Esta idea es que dice relación con un sujeto que juega un papel activo a la hora del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Para los empiristas, todo conocimiento se origina en la información sensorial y nosotros solo recibimos impresiones. Por otra parte, para los racionalistas, todo conocimiento se inicia en lo conceptual, en lo teórico del ser humano. Kant afirma que nosotros no recibimos impresiones, no somos pasivos, sino que el ser humano posee categorías que le permiten ordenar la realidad. El ser humano cumple un rol activo al dar sentido y orden a esta realidad que lo circunda. Esto eh, Kant cree que es un verdadero giro, una verdadera revolución. Él lo denominará el giro copernicano. Y buscará, eh, cierto, ir más allá de lo que proponen tanto racionalistas como empiristas. Como recordarán, para los racionalistas el saber empírico no funda el conocimiento y por ello hay que garantizarlo desde la razón. Sin embargo, el cogito cartesiano no es suficiente. Recordarán ustedes que tienen que acudir a Dios para justificar, ¿cierto?, la existencia de la res cogitans y la res extensa. Y por otro lado, para los empiristas, el saber es verdadero en la medida que hay correspondencia entre lo que el sujeto piensa y la realidad exterior. Pero para que exista saber, tenemos que tener una especie de consenso intersubjetivo en torno a esa realidad. Eh, Kant quiere buscar un fundamento de ese conocer. Y ese conocer está en lo que es la razón teórica. Por eso que su libro, en donde responde a ¿qué puedo conocer?, se denomina Crítica de la razón pura. En este libro, lo que él hace es afirmar que hasta buena parte de la modernidad, la pregunta ha sido sobre el ser, es decir, ha sido una pregunta ontológica. Desde Parménides en adelante, la reflexión es en torno a la substancia, al ser. La reflexión, en cambio, que hace Kant es una reflexión sobre el saber del ser, es decir, sobre cómo justificadamente conocemos al ser. Y eso va a repercutir en que la razón teórica va a tener un nivel de importancia superior a lo que es la razón práctica. En definitiva, esta razón teórica opera como premisa de esta razón práctica. Y
Si recuerdan, nosotros hemos afirmado que durante el proceso de la modernidad, de esta modernidad que se ha ido consolidando en la Ilustración, han surgido nuevas relaciones humanas, nuevo orden económico, nueva institucionalidad política, que requiere normas y valores, ¿cierto?, que regulen la acción de los seres humanos. Si en el pasado fue Dios quien funcionaba como premisa fundamental de ese accionar, en este momento quien va a justificar la acción humana ya no va a ser una realidad externa, va a ser el hombre, va a ser la razón teórica y va a ser la propia razón humana. De ahí que la razón teórica, la razón, sea la premisa fundamental en la obra de Kant. Ahora bien, nosotros hemos dicho, y así lo recoge el texto de profesor Echeverría, que Kant hace una síntesis. ¿En qué consiste esta síntesis? Bueno, en unir sensibilidad y entendimiento, o en unir experiencia y razón, o en unir eh, la información que nos entrega los sentidos y cómo opera racionalmente el ser humano. Este autor afirmará que los conceptos sin las intuiciones son vacíos y las intuiciones sin los conceptos son ciegas. ¿Qué podemos conocer? Bueno, conocemos la información que me entregan los sentidos. Solo eso. Aquello que esté más allá de la experiencia sensorial, yo no tengo facultad alguna para conocerlo. A eso Kant lo denomina el noumeno o la cosa en sí. Y ahí estamos entonces en presencia de un ámbito de la realidad que es incognoscible. Y aquí hay un dualismo, ¿no? La realidad en sí o el ser en sí y el ser para sí, el fenómeno. Noumeno, fenómeno. ¿Qué cosa conocemos? Fenómeno. Importante un segundo en este punto, debido a que el autor que vamos a leer posteriormente, Hegel, afirmará que el deber de la filosofía es conocer la totalidad de lo real y por tanto va a criticar a Kant y lo va a trascender. Entonces, al hablar de qué es aquello que conocemos, Kant retoma esta idea elaborada previamente sobre las condiciones empíricas y las condiciones a priori. Las condiciones empíricas son aquellas que están sujetas, ¿cierto?, a la experiencia y a la contingencia. Son particulares. Las a priori son aquellas que no requieren justificación y son universales. El conocimiento científico aparentemente lo que busca es un tipo de juicio que aporte conocimiento, pero que ese conocimiento tenga un carácter universal. De ahí, perdón, que Kant plantee la existencia de 4 tipos de juicios. El primero de ellos, el juicio analítico, en donde no hay nueva información, puesto que el predicado ya está contenido en el sujeto. El ejemplo que está ahí. Un triángulo tiene 3 ángulos. No aporta nueva saber. ¿Ya? Por otro lado tenemos los juicios sintéticos, en donde son juicios que sí aportan, sí entregan nueva información. Ejemplo, hoy día está soleado. Además, tenemos los juicios a priori y los juicios a posteriori. Los juicios a priori son aquellos juicios en donde eh, no se requiere comprobar la información, porque la verdad es independiente de la experiencia. Pensemos en la mayoría de los axiomas, leyes, corolarios, teoremas de la matemática y la lógica. No requieren comprobación empírica. Su saber es universal, son a priori. Y el saber a posteriori es un saber que necesita acudir a la comprobación empírica para establecer su nivel de verosimilitud. Así que tenemos entonces estos 4 juicios. Y como hemos dicho, Kant lo que anda buscando es un tipo de juicio que aporte saber y que además este saber sea universal. Ahora, pensemos que estamos, ¿cierto?, esto en medio del siglo XVIII.
¿Cuál será el juicio de la ciencia? Bueno, el juicio sintético a priori. Porque aporta saber y porque este saber es universal. Pensemos entonces en las leyes de la mecánica clásica. Pensemos en la ley de gravitación universal. Pensemos en las leyes de la conservación de la energía. Esas leyes surgen producto de la observación de la realidad. Es decir, hay un saber nuevo, distinto, pero ese saber además tiene un carácter universal. Entonces, a partir de acá, desde la filosofía se justifica el saber científico. Es decir, aquí es una propuesta epistemológica. Hay un fundamento filosófico para el desarrollo de un conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento científico. Resumiendo, ¿qué es aquello que podemos conocer? El fenómeno. ¿Podemos ir más allá de lo que mis sentidos me entregan? No. Aquello es un ámbito incognoscible. Kant lo denomina el noumeno o la cosa en sí. ¿Cuáles son los juicios de la ciencia? El juicio sintético a priori. Aquí estamos en presencia entonces de un nuevo dualismo. Dualismo que va a ser superado por la filosofía de Hegel. Una filosofía de la cual estaremos hablando en el próximo video. Un abrazo, que estén bien, espero haber sido claro y que les sirva para entender el texto que hemos recomendado. Saludos.